Leyendo cenando con la divinidad. Capítulo 14. Cloto. ¿Quién lee? Preguntó con su mirada monótona. Kusina. Yo te bané. Gritó la Uzumaki antes de que alguien más hablase primero que ella. Kusina caminó rápidamente hacia la Moira y tomó el libro de las manos de esta y empezó con la lectura del capítulo. 5 minutos para el final, murmuró Naruto para sí mismo, con el ceño fruncido en su rostro mientras miraba el reloj. Se paró detrás del mostrador en Foxden, con los brazos cruzados contra el pecho mientras esperaba que llegara su reserva. No tenía idea de lo que le esperaba, pero Estia le había dicho que le esperaba una gran experiencia. Lo dijo todo con seriedad, pero conocía las señales indicadoras de cuando quería empezar a reír. Algo de interés estaba destinado a suceder dentro de los confines de su lugar de trabajo, pero no tenía la menor idea de lo que podría ser. Estia parecía interesada por lo que su contraparte le había dicho al rubio, los demás no le tomaron mucha importancia con la excepción de algunos dioses como lo eran Atena, Artemis y sorprendentemente Hera. Todo comenzó cuando accedió a hablar con su sobrino. El mismísimo sobrino que, meses antes, había sido expulsado de Foxden porque lo pilló con una joven ninfa en una posición muy comprometedora. Si se salía con la suya, el dios Sol del Olimpo nunca volvería a poner un pie en la guarida del zorro. El shinobi de antaño podía tolerar muchas cosas, pero no permitiría tal comportamiento cuando se sabía que las familias con niños pequeños lo visitaban a diario. Cualquiera, como un niño pequeño, podría haberse topado con ellos mientras esperaba usar las instalaciones. Para nadie más, no habría considerado la idea de dejar entrar a Apolo, pero su viejo amigo era convincente. Estia hablaba con fluidez cuando necesitaba serlo. Apolo parecía aún más avergonzado que cuando su contraparte había hecho tal cosa, ya que la realidad le había golpeado aún más que a su contraparte. Estia miró con una mirada de reproche a su sobrino recordando lo que hizo capítulos atrás, esto hizo que el dios mencionado se avergonzara un poco más. Y así, hace 3 días, un Apolo de aspecto avergonzado entró en la guarida y sus ojos se cruzaron de inmediato con los suyos. Rara vez parecía poco acogedor, pero su expresión inexpresiva le dejó en claro al dios del sol que no había olvidado lo que sucedió la última vez que lo visitó. Quería hacer sudar un poco al olímpico, o tanto como puedas, con alguien que tiene el control divino sobre el sol. Un pequeño grupo de sátiros había estado visitando al mismo tiempo, pero en el momento en que Apolo entró, tomaron sus bebidas y se fueron. Hermes. Bueno. Hermano, con la mirada que tiene no creo que tengas mucha esperanza de que te perdone, dijo, dándole palmaditas en el hombro como consuelo. Mientras tanto Naruto había vuelto a su lugar con Hades con Kurama sobre sus brazos y Thalía regresó con su padre, Zeus. Ambos dioses aceptaron la compañía de los niños sin decir nada, realmente no les importaba que ellos estuvieran sentados con ellos. Hades solo podía observar con curiosidad al zorro de las 9 colas sobre los brazos de Naruto, el cual le estaba mirando fijamente a los ojos con los suyos rojo sangre que por alguna razón causaban cierta incomodidad en Hades. Si bien su primera impresión de Apolo había sido menos que fructífera, admitiría, su compañera rubia se disculpó por sus acciones. No pudo sentir ninguna emoción negativa proveniente del olímpico, ni pudo detectar ningún indicio de engaño en su disculpa. Parecía genuino. Conociendo a Estia, probablemente tuvo una conversación severa con su sobrino, o tal vez su gemelo lo había amenazado con violencia si no regresaba y se disculpaba. Estia le habló extensamente cuál había sido la reacción de los otros olímpicos, y basta con decir que Artemis lo había fulminado con una mirada asesina cada vez que se cruzaban en el Olimpo. Cuando preguntó cuál había sido la reacción de Atena, Estia se había puesto blanca como un fantasma. Ella no quiso decir que, pero aparentemente, la diosa de la sabiduría había sido dura. Apolo se había puesto tan blanco como el papel, si Estia su tía había tenido esa reacción solo podía comenzar a imaginarse lo que Atena le había hecho a su contraparte. La diosa mencionada miró directamente a Apolo con una leve sonrisa, que no hacía nada más que poner aún más blanco a Apolo de lo que ya estaba. Hermes miró con pena a su hermano sin querer estar en su lugar. Hizo un gesto con los dedos en forma de tijeras e hizo un sonido de tijeras. Él entendió y lo dejaron así. No necesitaba que se formara una imagen en su cabeza. Apolo ahora trataba de desaparecer en su trono cuando la mirada de Atena se intensificó. Con la disculpa hecha y la promesa de que tal evento nunca volvería a suceder, Naruto aceptó, aunque advirtió que no quería que se repitiera en el futuro. Estaba sobre hielo delgado, y lo estaría vigilando de cerca durante sus visitas. Apolo asintió profusamente y prometió que no volvería a ceder a la tentación. El viejo shinobi trató de no resoplar ante la afirmación, conociendo la reputación del dios Sol, pero no obstante estuvo de acuerdo.
De repente Apolo miró hacia otro lado sin poder soportar la mirada de Athena y Artemisa, quien se había unido a su hermana para intimidar a su gemelo. Las cazadoras unos segundos después imitaron las acciones de su líder. Los demás solo observaban a Apolo con diversión por su comportamiento debido a las acciones que hizo su contraparte en el libro. Kushina también miraba de la misma manera a Apolo, para después de unos segundos continuar con su lectura. Creyendo que la conversación había terminado, Naruto había comenzado a alejarse cuando notó que el dios dorado lo miraba fijamente, permaneciendo en el mismo lugar. Al preguntarle si había algo más que pudiera hacer por él, el atleta olímpico lo sorprendió cuando le preguntó si podía reservar el Fox Den por una tarde. Explicó que su hermana había hecho lo mismo hace más de un mes y quería hacer lo mismo. No hacía falta ser un genio para saber que Apolo estaba hablando de Artemisa. Aparentemente, la diosa de la luna se jactaba de ello ante sus hermanos olímpicos. Por más que intentó evitar que la sonrisa creciera en su rostro, las comisuras de sus labios se alzaron ante la mención de Apolo. Ella no la había visitado en algunas semanas, pero él siempre la estaba buscando. Al principio tenía dudas. Solo le dio permiso al dios del sol para regresar a Foxden, y tal vez estaba tratando de presionar su suerte demasiado rápido. Su respuesta inicial fue rechazar la solicitud y esperar hasta que Apolo demostrara ser bueno en sus promesas. Sin embargo, al ver la mirada esperanzada en el rostro del inmortal, y de buen humor después de un tranquilo domingo libre, Naruto estuvo de acuerdo y lo permitió. Al igual que su reserva anterior, Naruto desapareció brevemente en su oficina, antes de regresar con su diario rojo de negocios y se lo abrió a Mai. Eran en la última semana de mayo, y Naruto no se había olvidado de la reunión que tenía prevista para la próxima quincena. Él y Estia habían hablado brevemente sobre eso, pero poco más necesitaba decirse. Sabían lo que tenía que pasar. Apolo ahora parecía curioso del por qué reservaría el establecimiento del rubio. Los demás solo compartieron el mismo pensamiento que Apolo, olvidando la situación anterior, dejando a un lado su futuro encuentro con el dios del cielo, y sacando los honorarios del alquiler de su lugar de trabajo por la tarde, anotó a Apolo en el diario. Un grupo de 5, incluido Apoyo, cenaría en Foxden el viernes de la próxima semana y llegaría al mediodía. No había restricciones dietéticas que tuviera que vigilar, lo cual era una ventaja, y la comida y las bebidas estarían cubiertas por la tarifa que Apoyo ya pagó. Apoyo no ofreció un cheque en blanco como el señor Black, pero fue suficiente para cubrir a su grupo. Aún era más de lo que esperaba. Quizás el dios Sol fue fiel a su palabra. Después, Apolo había salido corriendo con una expresión de vértigo agradeciéndole y desapareciendo calle abajo. Eso fue hace más de una semana, y había llegado el día de dicha reserva. Estia había accedido a cuidar a Thalía por él, lo que significaba que no necesitaba dejar un clon en su lugar para cuidar de ella. La niña parecía decepcionada de que él no pasara el día con ellos, pero su ceño rápidamente se convirtió en una expresión de alegría cuando él prometió llevarla al zoológico el domingo. Antes de salir de la casa, ella le dio el abrazo más grande que pudo reunir antes de salir corriendo a la sala de estar donde Estia estaba esperando con más libros para colorear y crayones nuevos. Thalía, ahora que me acuerdo sigo esperando que me lleven al zoológico, dijo haciendo una expresión de enojo dirigido a su tía Estia, ya que Naruto, el Naruto que se encontraba en la sala era un niño. Estia parpadeó unos segundos mirando el rostro de su sobrina, sonrió nerviosamente mientras pensaba qué hacer. Estia, si quieres podemos salir a un lugar cuando acabe la lectura. Preguntó con una sonrisa cálida, sin saber que era un zoológico. Thalía parecía satisfecha ante la respuesta ya que asintió con la cabeza y después prestó atención a la lectura. Esperando pacientemente y mirando mientras las manecillas del reloj pasaban, enderezó la espalda cuando sintió un destello de energía cobrar vida en la calle. Solo tuvo que esperar medio minuto antes de que la rubia olímpica entrara a bailar. El uso de ropa de civil normal hizo poco para reducir la belleza masculina natural del dios del sol, su cabello recogido en un moño como la primera vez que se conocieron y un par de gafas de sol en su rostro. Una mochila estaba sobre su hombro derecho y parecía de buen humor si la sonrisa gigante en su rostro era una indicación. Artemisa, ¿para qué Apolo necesita una mochila? Preguntó fijándose en ese pequeño detalle. Apolo se encogió de hombros, ¿cómo sabría él lo que planeaba hacer su contraparte? No compartían el mismo pensamiento, o bueno, tal vez sí, pero el Apolo de la pantalla era más viejo, lo más probable es que las cosas en el futuro cambien, en especial las cosas que realizaría este Apolo al del libro. Al ver que este era un nuevo comienzo para la pareja, Naruto mostró una sonrisa educada cuando Apoyo cruzó la habitación, justo a tiempo. Mediodía en punto.
Apolo. Claro, soy muy puntual, dijo con orgullo. Hermes. Sí, claro, y la vez que tardaste 3 horas en llegar a mi templo. Y eso que tú fue quien me dijo que esperara, y dijo molesto. El orgullo de Apolo cayó ante eso sin saber cómo decirle a su hermano que había perdido la noción del tiempo con un grupo de ninfas. Apolo. Eso fue por una buena razón. Dijo con algo de nervios que trató de ocultar de su hermano, pero este lo notó fácilmente ya que Apolo, al ser dios de la verdad, se le era muy difícil decir una mentira. Hermes. ¿Y cuál es esa razón importante, según tú? Preguntó mirando fijamente a su hermano. Apolo. Bueno, hablo sin tener una respuesta lo suficientemente creíble. A lo largo de esta conversación los dioses, semidioses y Usumakis decidieron que lo mejor era quedarse en silencio para escuchar la conversación. Oye. Cuando prometo algo, cumplo mi palabra. Si digo que estaré allí al mediodía, estaré allí al mediodía. Respondió, quitándose las gafas de sol y mostrando sus brillantes ojos azules. Prácticamente brillaban de emoción. De hecho, al mirarlo, Naruto notó que el rubio olímpico no podía quedarse quieto y estaba rebotando sobre las puntas de sus pies. Parecía un Golden Retriever feliz a punto de perseguir su pelota de tenis favorita. Hermes. ¿Y qué se siente ser comparado con un perro? Preguntó con una mano en forma de puño cerca de su boca para simular que hablaba en ella. Apolo no dijo nada, solo cruzó sus brazos en su pecho, evidentemente ofendido ante las comparaciones del rubio. Artemisa. A mí me parece una buena comparación, no veo la diferencia, dijo obviamente refiriéndose a Apolo y un perro. Zoe. No, Lady Artemis, no se puede comparar a un lindo cachorro con su hermano todo feo, dijo, haciendo que Artemisa piense ese hecho. Artemisa. Tienes razón, Zoe, gracias por decírmelo, dijo con un asentimiento. Durante toda esta conversación Apolo se mantuvo en silencio mientras se hundía en su trono completamente deprimido. Supongo que sí. Miró a Apolo directamente a los ojos, parece que te despertaste en el lado derecho de la cama. Algo así. Es un hermoso día para estar vivo. ¿Quieres saber por qué? Artemisa. No, dijo secamente ante la pregunta del libro. Apolo se deprimió aún más si eso era posible. Naruto se encogió de hombros, claro, ¿por qué no? Apolo se inclinó hacia adelante, su sonrisa se ensanchó, porque es el día del juego. Dejó su mochila en el suelo y se acercó a las mesas. ¿Te importa si reorganizó tus mesas? Necesito un diseño específico una vez que aparezca el resto del grupo. Artemisa. Apolo, ¿desde cuándo tú juegas algo? Preguntó mirando cómo su hermano se recuperaba de su situación anterior. Apolo. Me gusta jugar juegos de mesa, azar y otros más con mis amigos, también Hermes, ¿verdad? Preguntó con una sonrisa brillante dirigiendo su mirada a su hermano bromista. Hermes asintió con la cabeza. Los demás menos Naruto, Thalía y Perky se quedaron sorprendidos ante la nueva información. Zeus nunca pensó que sus hijos disfrutaran de juegos como lo son los de mesa, en su mente siempre pensó que preferían pasar ese tiempo con mujeres. El viejo shinobi le dio al dios solo una mirada fija, moviendo las mesas antes de que tuviera la oportunidad de responder. Una pizca de molestia lo atravesó, pero la apartó. Claro, adelante. Pagó para alquilar la guarida y, si quería reorganizar algunos muebles, podía hacerlo. Saliendo de detrás del mostrador, le dio una mano a Apolo para mover mesas y empujar repuestos a un lado. Trabajando juntos, solo tomó unos minutos antes de que tuvieran el diseño que deseaba. Muy pronto, se formó una forma de U de mesas, mientras que una segunda mesa se sentó en el medio y una tercera estaba a unos pocos pies frente a ellas. Naruto sintió curiosidad por saber qué tipo de juego pretendían jugar. No se parecía a nada que hubiera visto antes. Atena. ¿Qué juego necesita que las mesas se coloquen en U? Preguntó relente confusa, pero debido a que esta era una historia que estaba situada en el futuro, tal vez sea un juego de la época. Apolo. No lo sé, dijo encogiéndose de hombro cuando todas las miradas terminaron en su persona. Estaba a punto de preguntar por qué, cuando empezó a llegar la siguiente persona. Una ceja se elevó en su rostro, y trató de reprimir una sonrisa que se formaba en su rostro cuando un familiar inmortal de cabello oscuro con rasgos de elfo apareció a través de las ventanas y entró en la guarida. A diferencia de la última vez, vestía ropa de civil en lugar de su atuendo de cartero y parecía bastante descansado. Las líneas oscuras debajo de sus ojos habían desaparecido, dejando solo una tez sana de piel clara. Como Apolo, llevaba una mochila al hombro. Apolo. Hermes. Miren, soy yo. Gritó con felicidad ya que esta vez podría comer algo. Oh, bueno, eso fue hasta que recordó la broma que le hizo Naruto a su contraparte.
Zeus solo pudo mirar raro a su hijo bromista al igual que a Apolo por sus acciones en el libro. Los demás no dijeron nada queriendo saber a qué se refería Apolo con día del juego, y el por qué Hermes también estaría ahí, pero teniendo en cuenta que Apolo y Hermes casi todo el tiempo están juntos, no debería ser de mucha sorpresa que también en un día como ese también lo estén. El dios Sol se dio la vuelta, y ambos tenían expresiones de igual entusiasmo. Hermes. La pareja de atletas olímpicos se abrazó con fuerza antes de que ambos agitaran los puños con entusiasmo. La mirada de Zeus era aún más rara por el comportamiento de sus hijos. Hermes y Apolo se encogieron en sus tronos cuando todos les mandaron una mirada de ¿en serio? ¿Qué día es? Día de juego. Hermes pasó una mano por su cabello oscuro y rizado. Ha pasado demasiado tiempo, hombre. Necesito mi dosis. Es todo en lo que he estado pensando durante los últimos días. Golpeó a su hermano mayor en el pecho con su dedo índice. Será mejor que tengas algo bien planeado. Soy yo. Apolo abrió los brazos de par en par. Yo siempre entrego la mercancía. No te preocupes por eso, Herm. ¿Cuándo llegan los demás? Atena. ¿Aún hay más? Preguntó. En su cara se podía apreciar la misma mirada que tenía su padre momentos antes. Apolo. Hey. No sería divertido si solo participaremos dos en un juego. Dijo obteniendo un asentimiento de su hermano Hermes. Atena asintió, su mente ya estaba pasando por las posibles personas que se juntarían con ese dúo para jugar a lo que sea que hayan planeado en ese libro. En cualquier momento. Yo solo llegué hace unos minutos. Hermes asintió con la cabeza y miró al otro lado de la habitación, y solo ahora notó al shinobi rubio parado allí, mirando casualmente mientras él y su hermano conversaban. Sus ojos se entrecerraron y su rostro de repente se puso malhumorado. Naruto solo podía imaginar que estaba pensando en la última vez que se encontraron cara a cara. ¿Eres tú? Naruto hizo un gesto corto. Es bueno verte de nuevo. Ha pasado un tiempo desde la última vez que estuviste aquí. Estaba empezando a preguntarme si alguna vez volverías a pasar. Hermes. Creo que mi contraparte solo te hubiese devuelto la broma, pero tomando en cuenta que cuando trato de devolvértela termino siendo perseguido por una Artemisa furiosa, tal vez haya cambiado de opinión, le contestó a la pantalla mientras obtenía una mala mirada de Artemisa. Artemisa, se lo merecía, que no viste como tu contraparte dejó a la mía. Le gritó con su arco apareciendo en su mano ya listo para disparar una flecha. Hermes. Jeje, dijo para desviar la mirada esperando que Artemisa no decida dispararle una flecha. Artemisa, detente. Ordenó acomodándose más en su trono. Artemisa a regañadientes obedeció, guardando su flecha que había sacado hace unos segundos. Se volvió a sentar en su trono. En lugar de responderle, Hermes se volvió y miró a su hermano. Tiene que estar aquí. Atena. Es el dueño del lugar, claro que tiene que estar presente, y más si ustedes, o más bien dicho Apolo, son los que reservan el lugar, dijo mirando inexpresivamente a sus hermanos. Bueno, él es el dueño del lugar. Realmente no puedo echarlo de su propio negocio. Quiero decir, podríamos, pero luego tendríamos que lidiar con Artemis y Atena, y ambos sabemos cómo terminará eso para nosotros. Apolo negó con la cabeza y agitó las manos frente a él. No, gracias. Me gusta estar vivo. Perdona y olvida, Herm. Mantén la barbilla en alto. Palmeó el hombro de su hermano. Atena y Artemisa mirando a Apolo y Hermes ante la posibilidad de que echen a la rubia shinobi de su propio negocio. Hermes y Apolo no dijeron nada, decidiendo que lo mejor era no mirar en dirección de sus hermanas. El joven olímpico refunfuñó, pero se dio al punto de su hermano. No tenía ningún deseo de volver a representar la ira de la diosa de la luna. No tenía ningún deseo de estar en la lista de mierda de Artemis, incluso más de lo que ya lo estaba. Ella todavía no lo había perdonado por el incidente de la papa, y lo fulminaba con la mirada cada vez que se cruzaban, o cuando él hacía una entrega a su cacería. Hermes. Siento lástima por esa versión mía, pensó con lástima el dios bromista, viendo de reojo a Artemis, quien junto con Atena aún seguían mirándolos a él y Apolo. Supongo, murmuró, mirando también a Naruto y Apolo. Como todos los que lo habían visitado, tomó nota de las similitudes entre el propietario y Apolo. Inclinándose, susurró. ¿Estás seguro de que no es uno de los tuyos? Apolo se volvió y le dio a Naruto una mirada por el rabillo del ojo, antes de responder, estoy bastante seguro. No siento nada de mi poder dentro de él como el resto de mis hijos. Creo que es solo una coincidencia. No podía culpar a Hermes por hacer la pregunta. Se preguntó lo mismo en su primera visita con Afrodita, antes de llegar a la conclusión de que no pertenecía a su prole de semidioses. Dudaba que a Artemis le gustara tanto como a ella si lo fuera.
Ella podía ser muy quisquillosa cuando se trataba de sus hijos. Si tú lo dices. Hermes miró a Naruto, quien le devolvió la sonrisa cortésmente. La mano derecha del atleta olímpica subió con su dedo medio e índice en forma de V e hizo el movimiento de te estoy mirando. No iba a permitir que el maldito rubio dibujara otro falo en su frente como la última vez. La gente todavía se burlaba de él por eso. Apolo. Vamos hermano. Tienes que admitir que fue una buena broma, dijo con una risita, viendo como su hermano lo fulminaba con la mirada. Kusina. ¿De qué broma hablaran? Pensó mirando detenidamente a todos en la sala. Algunos tenían una mirada divertida y a otros no les importaba. Encogiéndose de hombros, Kusina continúa con el libro, más tarde lo averiguaría. No pasó mucho tiempo antes de que la pareja se convirtiera en un trío. Esta vez una mujer joven apareció ante ellos, y esta el shinobi rubio no reconoció. Era de baja estatura en comparación con los hombres de la habitación, y apenas llegaba a la mitad del pecho. Ella también era joven en comparación. Si tuviera que ponerle un número, habría adivinado 16. Quizás 17. De cualquier manera, ella era más joven de lo que él esperaba para la fiesta prevista. Su cabello era largo y negro como una pluma de cuervo, y estaba atado en una cola de caballo holgada y sus ojos de un tono marrón como el chocolate derretido. Ella era un dios, podía decir eso, o en este caso, una diosa, aunque no esperaba que uno pareciera tan joven. Por otra parte, Estia disfrutaba deslizándose en su forma infantil de vez en cuando. A pesar de su juventud, era una cosita bonita. Estia se sonrojó un poco antes las palabras de Naruto en el libro. Nota. No sabía si la frase se refería a Eve o a Estia, por lo que puse a Estia. Por otra parte, los hermanos de Estia fulminaron con la mirada a Naruto de la pantalla. La niña recorrió la habitación, pareciendo fascinada por el interior de la habitación. Cuando se volvió y se enfrentó al par de dioses que la estaban mirando, dio un par de pasos hacia adelante antes de tropezar con sus propios pies y plantarse de cara a la madera del suelo. La pareja de dioses y el shinobi hicieron una mueca ante el ruido sordo que vino con el impacto, y los tres hicieron un movimiento para avanzar y ayudarla. Para su sorpresa, levantó la mano y les dijo que se detuvieran. Atena. ¿Quién podrá ser? Murmuró sin que nadie la escuchara. Por otro lado estaban todos los demás de la sala, quienes hicieron una mueca ante la caída de la diosa. Se puso de pie y resopló molesta. Los tres observaron cómo se quitaba el polvo antes de volver a mirar a Apolo y Hermes con una mirada determinada en su rostro, y alzar los dos puños en el aire frente a ella. Día del juego. Día de juego. Ambos repitieron y abrazaron a la joven en un abrazo, y Hermes agregó: me alegro de que pudieras hacerlo, Eve. Zeus. Oh, nuestra hija, dijo. Atena adquirió una mirada de comprensión cuando se reveló el nombre de la diosa. Artemisa. Porque Eve se juntaría con estos dos, dijo, apuntando a Hermes y Apolo, quienes se encogieron de hombros. Una mirada de comprensión cruzó el rostro de Naruto, aunque rápidamente la ocultó. Ah, así que esa es Eve. Él pensó. Su apariencia ahora tenía sentido, dado su estatus de diosa de la juventud. La hija menor de Zeus y era un miembro solitario del panteón griego en comparación con el resto de sus hermanos. Hubo pocas historias sobre Eve, siendo la más destacada el papel que jugó al ayudar a Iolaus a otorgarle temporalmente su juventud una vez más para luchar contra Eurystheus. Dejando de lado esa historia, la información más destacada sobre Eve fue ser el antiguo copero de los dioses y la esposa del famoso héroe Heracles. Según Estia, Eve se mantuvo en su mayor parte para sí misma, eligiendo quedarse en su templo la mayoría de los días que se sentaba a un lado cerca del gran templo de su madre. Como si me lo echara de menos. Tenemos mucho trabajo que hacer, hermano, así que no lo arruines. Apuntó con el dedo a Hermes, quien parecía divertido por la acción mientras su rostro se hinchaba como una ardilla. Te dejas llevar demasiado y no dejaré que cometas ningún error tonto. Hoy no. Hermes pareció ofendido por la idea, me dejo llevar. ¿Quién es el que se olvida del espacio personal cuando las cosas se calientan? La diosa pareció ofendida por su afirmación y respondió, no es tan malo. No seas tan dramático, Hermes. La última vez, me golpeaste en el ojo. Apolo y la gran mayoría de la sala se rieron en voz baja del dios ladrón, quien se encontraba mirando el libro fijamente ya que se mencionó que le habían dañado la cara. Oh, eso fue un golpe de amor en el mejor de los casos. ¿Cómo es mi culpa que te lastimes como un melocotón? Aprende a esquivar, señor dios más rápido en el Olimpo. El dios de cabello oscuro se volvió hacia su hermano rubio y le hizo un gesto. ¿Puedes creer esto? Junto a ellos, Apolo resopló. Tiene razón, ya sabes. Te magullas como un melocotón. Puedo apoyar eso.
Y puedo tercero. Te lastimas con bastante facilidad para ser un miembro de nuestra familia. Dos nuevas voces hablaron, y Naruto pronto se encontró mirando a los dos últimos miembros del grupo de Apolo. El primero era un hombre y era el más alto de la habitación por al menos un par de pulgadas. Sus hombros eran significativamente más anchos que los suyos, con un bronceado profundo y manos llenas de cicatrices como un pescador de antaño. Su cabello era negro y estaba recogido en un moño similar a Apolo, aunque a diferencia del dios Sol, tenía una buena cantidad de barba oscura en la cara. La chaqueta que vestía también estaba abierta, revelando que no llevaba una camisa debajo y mostrando su cuerpo bien cuidado. La segunda persona era una mujer, con cabello largo que se mantenía libre de cualquier trenza o cola de caballo, colgando suelto por su espalda como una hermosa cortina de oro trigo. Sus ojos eran de un tono verde aunque mucho más ligero que el hombre a su lado. Mientras que sus ojos eran del color del mar, los de ella eran más de un tono musgoso. Un brazalete de oro con forma de laurel descansaba en su muñeca izquierda, mientras un pequeño par de aretes con forma de amápolas colgaban de sus orejas. Parecía mayor que Eve y era igualmente atractiva. Tritón. Despoina. Poseidón parpadeó ante el nombre de su hijo. Muy pocas veces lo ve salir de su reino, por lo que era raro verlo fuera de él y más si se juntaba con sus dos sobrinos más problemáticos. Demeter parpadeó ante el nombre de su hija. No esperaba que ella estuviera participando en ese juego. La excitación en la voz de su prima fue suficiente para hacer reír a la Despoina ante su reacción. Eve fue la primera en cruzar la habitación, abrazándola con fuerza, mientras Apolo y Hermes saludaban a su primo mayor del mar. Era una rareza ver al hijo de Poseidón fuera del reino de su padre. En comparación con sus primos olímpicos, Tritón se tomaba los deberes que le legó su padre tan en serio como un dios podía, y rara vez se tomaba días libres. Aunque no era un olímpico, Tritón era respetado por la mayoría, y muchos creían que era su ética de trabajo que Athena trató de emular durante sus días como una diosa más joven e inexperta. Muchos tendían a olvidar que fue Tritón quien la vigiló cuando llegó por primera vez. Había una estabilidad con Tritón que pocos dioses en su panteón podían afirmar poseer. Sin mencionar, cuando tuvo algunos de Dionisio. Lo siento si llegamos un poco tarde. La voz del dios era notablemente más profunda que la de sus primos y asintió con la cabeza hacia la diosa junto a él que charlaba ociosamente con Eve. Me encontré con este, que estaba bebiendo un poco de pan horneado en una panadería cercana a unas pocas cuadras. No, es genial, es genial. Acabamos de llegar también. Hola, Tritón. Esta vez, Eve se volvió hacia su primo mayor y se echó a reír cuando se encontró enganchando los brazos alrededor de su cuello y colgando de la parte delantera de su cuerpo sin ninguna preocupación en el mundo. Dicho dios trató de parecer molesto pero estaba fallando miserablemente. Poseidón. Es raro ver a mi hijo actuar de esa forma, pensó mirando atentamente la pantalla, con su hijo participando en ese capítulo le daba una buena razón para poner atención. Despoina abrazó a sus dos primos antes de preguntar. ¿Todavía no hay Dionisio, entonces? El dios del vino y el atleta olímpico más joven era un miembro regular de su grupo, aunque lamentablemente no pudo jugar últimamente debido a que desafió a su padre y no pudo controlar sus impulsos. Dionisio parpadeó sin creerse que fuera uno de los que jugaran con Apolo y Hermes. No, no hay suerte. Traté de convencer a papá para que le diera un pase por un día, pero ya sabes cómo es mi viejo. Apolo explicó, temblando ante el recuerdo de su padre, mirándolo por sacar el tema de nuevo. Lo intentó cada vez que se juntaron todos, pero su padre no se movió. ¿Por qué Dioniso tuvo que ir tras esa ninfa? Incluso Apolo, el mayor mujeriego del Olimpo, se abstendría de seducir a alguien declarado fuera de los límites por Zeus. Zeus. Ahora sé por qué fue el castigo de Dionisio, dijo mirando al mencionado que se encogió en su trono sin mirar a los ojos a su padre. Bueno, él solo tiene la culpa. Tritón agregó, antes de finalmente tomar nota de la tercera rubia en la habitación parada pacientemente a un lado mientras tenían su conversación. ¿Quién es el mortal? Salió en silencio, viendo cómo Naruto lucía una sonrisa paciente mientras el resto de los recién llegados tomaban nota de él. Una amenaza para la sociedad, murmuró Hermes, aunque sintió que Apolo le clavaba el codo en el costado. Hermes tenía una sonrisa nerviosa ante las miradas de todos que se dirigieron a él. Apolo. ¿En serio, bro? Preguntó con una ceja alzada mirándolo fijamente. Hermes no dijo nada, solo se quedó callado con un pequeño rubor en sus mejillas. Ese es el señor Uzumaki. Generosamente nos dejó prestado su restaurante por el día. Naruto asintió en su camino, por favor, solo llámame Naruto. Y tú, ya sabes, agregó Tritón e hizo un movimiento de remolino con los dedos. ¿Usar la niebla?
Tritón asintió con la cabeza, por supuesto. Envolví este lugar tan espeso en la niebla que la gente pasará por allí sin siquiera mirar este lugar. También cubrirá nuestras conversaciones con él, así que no tenemos que preocuparnos sobre pisar cualquier vidrio. Atena. Creo que la niebla no servirá en el murmuró acomodándose un poco en su trono. Los que la escucharon asintieron levemente con la cabeza. El dios mayor parecía complacido, bien. Odiaría tener una repetición de Mulligan's Steakhouse. Eso fue hace 4 años. Y yo no sabía que ella era lúcida. Mientras los 3 chicos conversaban, Eve y Despoina se encargaron de caminar y saludar a la sonriente rubia. Por supuesto, como todos los demás en su familia, habían escuchado los rumores que circulaban por este lugar. La hija de Demeter se enteró de todo por Perséfone después de una de sus muchas sesiones de té de la tarde con su madre en el balcón de su templo. Su hermana nunca habló de un asunto mortal con tanta consideración antes, y aunque Demeter inicialmente parecía interesado, dicho interés se desvaneció cuando Perséfone mencionó cuánto lo disfrutaba Hades. Para Eve, fue un escenario similar, aunque para ella vino de los labios de Artemisa durante una de las reuniones mensuales en el hogar de Hestia entre las diosas. Cualquier mortal que pudiera hacer desmayar a la diosa de la luna y alabarlo era suficiente para que ella investigara. Atena. Tiene un punto, pensó sobre el hecho de investigar a la rubia. Perdón por su volumen. Me temo que los chicos de nuestra familia no conocen el volumen de sus voces. Despoina se disculpó, algunas mujeres también. En eso tiene razón, dijo mirando a Zeus, Poseidón, Hermes, Apolo y Dionisio. Los mencionados solo alzaron los hombros en señal de que no les importaba. La rubia les sonrió a la pareja, está bien. Supongo que esta es su primera vez en Foxden. Eso es sí. De debajo del mostrador, Naruto sacó una pequeña pila de menús y le entregó uno a cada una de las mujeres. Toma uno de estos y mira si hay algo que te apetezca. Ya que probablemente estarás aquí la mayor parte del tiempo. Día, puedes pedir lo que quieras, cuando quieras. Estaré sentado aquí en el mostrador mientras tú estás en medio de tú. Hizo una pausa, antes de agregar, juego. Ambas chicas se miraron y estallaron en risitas. Apolo no te dijo mucho, ¿verdad? El rubio negó con la cabeza, nada en absoluto. Demester. Tal vez ya se mencione a qué van a jugar, dijo comiendo un bocado de cereal. Los demás asintieron esperando que ya se menciones qué es lo que van a jugar los dioses/diosas de la pantalla. Apolo apareció entre las 2 diosas, envolviendo sus brazos sobre sus hombros y le sonrió a Naruto. Oye, ¿crees que podríamos conseguir algunos de esos batidos que tomé la última vez que estuve aquí? Esos fueron los mejores. Miró sobre sus hombros, Tritón. Hermes. ¿Quieren un batido? Son increíbles. Tomaré una fresa. Eso vino de Hermes, quien tomó su lugar alrededor de la mesa. Su mochila estaba en su regazo, abriendo la cremallera y sacando algunos artículos del interior. En el lado opuesto, Tritón hizo lo mismo y respondió. Menta para mí, si la tienes. Lo tienes. Apolo dio un codazo a su hermana y prima, damas. Un batido de vainilla estaría bien. No he tenido un batido en una eternidad. Despoina respondió, con un puchero formándose en su rostro, mamá nunca me deja tener uno cuando estamos juntos, que es todo el tiempo. Amaba a Demeter, pero la diosa de la cosecha era demasiado pegajosa y quisquillosa. Era una diosa adulta. Ella podía tomar sus propias decisiones. Demeter parecía algo dolida ante las palabras de su hija en el libro, pero reconoció que tal vez tenga razón. Pero solo un poco, en el corazón de Demeter ella siempre sería su pequeña hija que aún necesitaba de sus consejos para guiarla. Creo que me tomaré un batido de Oreo, muchas gracias, respondió Eve, dando un rápido vistazo al menú antes de decidirse por su elección. Y tomaré un batido de chocolate. Naruto hizo un pequeño saludo, está bien, los tendré listos para ustedes en breve. ¿Por qué no van a comenzar su juego, y los traeré? Con eso, Naruto desapareció en la trastienda para comenzar los preparativos. Mientras tanto, los 5 dioses se dirigieron a las mesas y cada uno ocupó su lugar. Y terminamos. Naruto murmuró para sí mismo, agachado junto a una de las mesas de la cocina mientras bajaba delicadamente la cereza final sobre la crema batida que flotaba en la superficie del batido de chocolate. Juntos, 5 batidos de igual altura con las clásicas pajitas de rayas rojas y blancas se levantaron con cuidado hasta que se equilibraron perfectamente en las puntas de sus dedos. No está mal si lo digo yo mismo. Afrodita. No está mal.
Yo las veo perfectas, exclamó ante la imagen de los batidos en la pantalla que aún se proyectaba en la sala. Los demás en silencio estuvieron de acuerdo con el amor. Abrió la puerta, volvió a entrar en la sala principal y no estaba seguro de lo que esperaba encontrar. Quizás estaban jugando a un juego de mesa, Monopolio o algo así. Todos llevaban bolsas grandes con ellos, así que todo era posible. Se preguntó si Thalía habría tocado algo y si debería conseguir algo para que jugaran por las noches. En cambio, lo que encontró casi lo hizo tropezar por lo absurdo de lo que estaba presenciando. Artemis, ¿ahora qué pendejada hiciste, Apolo? Susurró frotándose la cabeza para calmar su entrante dolor de cabeza que seguro tendría por culpa de su tonto gemelo. Apolo por algún motivo se sintió ofendido. En algún momento, alguien, probablemente Apolo, debió cerrar las persianas y apagar las luces. Al otro lado de las mesas que él y Apolo armaron, cubiertas con tela negra, blocs de notas y dados de varios tamaños extendidos frente a los jugadores. Apolo, que estaba sentado en la mesa no adjunta al arreglo más grande, estaba sentado con una capa oscura que cubría su cuerpo, la capucha levantada para cubrir la mitad superior de su rostro. Había una pantalla de cartón para proteger los objetos y notas que había colocado frente a él. Artemis miró en blanco la pantalla, ya notando lo raro que llegaba a ser su gemelo, aunque esta vez se pasó. Bienvenidos viajeros, dijo Apolo mientras se ponía de pie y miraba a los jugadores frente a él, bienvenidos al juego de esta semana. Como siempre, yo, Apolo, seré su Dungeon Master. Un anuncio rápido. Como dije antes, los 5 diabólicos se quedarán sin Wisteriax, el hechicero Tiflin. Como todos sabemos, D no podía mantenerlo en sus pantalones y no puede unirse a nosotros hasta que consiga romper a papá. Dionisio miró directamente a Apolo aunque aún no entendía por qué jugaría con ellos. Apolo por otro lado no dijo nada, optando por encogerse de hombros. Alrededor de la mesa en forma de U, los otros miembros del grupo, o los 5 diabólicos, como se enteró, asintieron con la cabeza. Cada uno tenía un cambio de atuendo, y cada uno parecía pertenecer al rey Arturo y sus caballeros de la mesa redonda. La primera a la que miró fue a Hebe, que ahora tenía el pelo recogido en un moño y vestía una especie de armadura gris con un pañuelo azul envuelto ligeramente alrededor de su cuello. Hermes parecía llevar una camisa de color púrpura brillante y pantalones marrones, con una flauta colgando de su cinturón y el cabello peinado hacia atrás. Un chaleco blanco cubría la camisa y llevaba algo parecido a una mueca o una mueca. No podía decir cuál. Mientras tanto, Despoina vestía túnicas de varios tonos de verde, naranja y marrón. Sobre su cabeza había una corona de espinas junto con un bastón de madera en su mano izquierda. Para rematarlo, Tritón se había quitado la chaqueta y tenía un casco de vikingo en la cabeza. Tenía un hacha grande en la espalda. Los padres de los dioses que se mencionan en la historia miraron raro a la pantalla ante el extraño juego que decidieron jugar sus hijos, en especial Poseidón, quien nunca esperó ver a su hijo Tritón actuar de esa manera. ¿Están jugando a Dungeons and Dragons?, preguntó, la incredulidad era muy evidente en su voz. Claro que sí, dijo Apollo, rompiendo el carácter mientras conducía a Naruto hacia adelante, sus ojos se detuvieron en los batidos en la bandeja. Caminando y entregándoles a todos su batido, vio cómo Apolo se lo llevaba a la boca y tomaba un trago largo mientras la bondad espumosa corría por su garganta. Oh, hombre, eso es lo que pasa. MMM. El zumbido venía de Eve, que debajo de la mesa pateaba el aire con sus cortas piernas, es tan bueno. Un bigote de batido cubrió la parte superior de sus labios, y arrancó la cereza de la parte superior de la crema. ¿Cómo está tu Despoina? La diosa no dijo nada. Su expresión era de felicidad, su batido de vainilla la abrumaba de una manera que no esperaba. Sí, es bastante bueno, supongo, murmuró Hermes. No podía negar cómo podía ser la bebida, aunque todavía mantenía un ojo en la rubia por el rabillo del ojo. No quería dejarse abierto. Tritón, que estaba sentado frente al dios de los mensajeros, asintió con la cabeza. El príncipe del mar pensó que era el mejor batido que había probado en su vida. Poseidón. Esos batidos tienen que estar muy buenos para que Tritón piense así de ellos. Hablando de batidos, ¿no se suponía que a Apolo y Hermes se les entregaría uno? Digo, es lo que pidieron en el libro, ¿no? Preguntó mirando a Apolo y Hermes, quienes apenas notaron ese detalle. Después de que Poseidón hiciera la pregunta, aparecieron 2 batidos, uno en las manos de Hermes y otra en las de Apolo. Cada batido tenía el sabor que se había dicho en el libro. Entonces, comenzó Naruto, su mente finalmente lo alcanzó. ¿Haces esto a menudo? Cuando dijiste que ibas a jugar, pensé que te referías a Monopolio Cluedo.
Lo intentamos, pero se puso violento muy rápidamente, respondió Tritón, y Naruto notó que todos se volvieron para mirar a Eve, quien resopló y se cruzó de brazos. Alguien no se toma bien perder. Te lo dije una y otra vez. No toques Parkland y Mayfire. Esos son mis cuadrados. La diosa de la juventud replicó. No eras dueño de ellos en ese momento, lo que significa que todo es propiedad inmobiliaria gratis. Simplemente estabas enojado porque logré llevarte a la bancarrota. Porque construiste hoteles sobre ellos, que era mi plan. Todos podemos ser muy competitivos, agregó Despoina, volviendo a sonreír y sorbiendo suavemente de la pajita en la comisura de la boca, y se rió cuando Eve sopló a la manera de Tritón de frambuesa, algunos más que otros. Despoina volvió a mirarlo y preguntó, ¿alguna vez ha jugado, señor Uzumaki? Con esa pregunta, todos se volvieron y lo miraron. Atena. Dudo que haya jugado ese juego según la reacción que tuvo, aunque lo más probable es que lo conozca, dijo, ya preparando un bolígrafo y un cuaderno por el simple hecho que no había apuntado algo sobre la rubia hace bastante tiempo. Los demás solo la miraron un momento antes de volver a prestar atención a la lectura. Sacudiendo la cabeza y frotándose la nuca, Naruto respondió, no lo sé. Para ser honesto, no sé mucho sobre el juego. Todo lo que sé es que era popular en los 80. Creo que he visto libros sobre él en las librerías locales y en los dados. Atena sonrió al haber acertado con su comentario. Empezamos a jugar el juego hace unos 5 años, y no hemos jugado mucho más desde entonces. Es muy inmersivo, aunque no podemos jugar tan a menudo como nos gustaría. Nuestras profesiones y responsabilidades tienden a meterse en el camino. Dejó su batido y Naruto se sorprendió cuando su voz cambió repentinamente a una de suave elegancia. Mi nombre es Anaraxia, una druida semielfa y sanadora principal del grupo. Ella le dio un codazo a Hermes y le dio una mirada para seguir su ejemplo. Suspirando, el dios masculino se aclaró la garganta e hizo que su voz sonara más aguda. Los nombres Rolf, un bardo gnomo y el mejor maldito flautista que jamás hayas visto. Encantado de conocerte. Luego, fue el turno de Eves, quien se puso de pie y puso su puño en su pecho. Soy Lena, soy humana, y soy la Eve, suspiró y susurró, el clérigo. Naruto tomó nota de lo infeliz que era. Sonaba sobre eso, y su labio hizo un puchero. ¿No suenas feliz por eso? Comentó y escuchó a todos los demás en la fiesta resoplar. Eve volvió a sentarse enfadada y se cruzó de brazos. El miembro de apariencia más joven estaba demostrando poseer un poco de temperamento. No lo es. En todas las demás campañas que hemos jugado, ella siempre elige un bárbaro o un luchador. Nunca se asigna a sí misma como sanadora, respondió Apolo, entrelazando los dedos detrás de la cabeza y mirando a su media hermana. Le dijimos que tenía que aguantar y ser la clériga del grupo. Entonces el clérigo es un curandero. Todos asintieron con la cabeza. Entonces, ¿por qué es? Miró a Despoina, Anaraxia, tu primaria. Una vez más, todos miraron a Eve, quien sacó la lengua y sonrió. Sin que nadie lo notara, Thalía, Perky y Naruto se habían ido de donde antes habían estado sentados. Bueno, nadie los notó excepto por Kusina, quien miró como ahora se encontraban sentados en un círculo en una esquina de la sala. Los tres pequeños se encontraban hablando animadamente sobre cualquier tema que les interesase. Tritón, que tenía una pequeña gota de batido con sabor a menta corriendo por su barba, continuó explicando. Los clérigos tienen que elegir dominios con los que alinear sus habilidades y elegir un dios para servir como su patrón. Son guerreros santos para ser Eve aquí, eligió el dominio de guerra, lo que la hace adecuada tanto para el apoyo curativo como para la lucha. Adivina en qué elige enfocarse. Y es algo bueno que hice. ¿Cuántas veces he salvado tus lamentables traseros? Eve habló, con los ojos llenos de pasión. Soy un guerrero de corazón. Pertenezco al frente al igual que Tirog y Wisteriax. Sí, por supuesto. ¿Tirog? Preguntó Naruto, aunque no fue demasiado difícil de entender. Dejando su batido, Tritón fue el último miembro en levantarse. Puso una voz baja, como olas rompiendo contra una playa de piedra. Yo soy el que llaman Tirog. Levantó el hacha de plástico y se la puso en el hombro. Soy el bárbaro medio Goliat de este grupo, y el principal pateador de traseros y aplastacráneos. ¿Necesitas monstruos para matar? Soy tu hombre. Sonrió y le sacó la lengua a Eve, quien le devolvió el gesto. Si el shinobi rubio tenía que adivinar, la hija del rey y la reina prefería jugar al bárbaro. Iba a abrir la boca para reprochar las acciones de su hija en la pantalla hasta que recordó que en realidad era una pantalla nada más. Ese es el grupo. Apolo lo miró desde su asiento detrás de la mesa. Tenemos uno más, pero nuestro papá lo castigó y lo puso en arresto domiciliario.
Tal vez puedas conocerlo en el futuro. Quizás. Naruto respondió. Así que ustedes hacen esto a menudo. Cuando tenemos tiempo, pero tratamos de hacerlo una vez al mes si podemos. La rubia asintió, está bien. En ese caso, los dejo para que jueguen. Si necesitan algo, estaré sentada junto al mostrador. Asegurándose de que todos en la mesa tuvieran un menú en caso de que decidieran que querían algo, Naruto se dirigió al mostrador y tomó asiento. Tenía un libro para leer por la tarde, pero algo le decía que no quería perderse lo que estaba a punto de desarrollarse frente a él. Ver al grupo jugar su juego era una experiencia que era poco probable que olvidara pronto. Sabía del juego, pero nunca lo había visto jugar antes. Por lo que entendió, era un juego de rol de acción, con una persona actuando como narrador de la historia, o campaña en este caso, mientras que el resto interpretaría a los personajes que ellos mismos crearon. Fueron en profundidad, como la historia de sus personajes, los gustos y disgustos de su personalidad. No podía hablar por nadie más que jugar a el juego, pero los 5 dioses alrededor de la mesa parecían muy apasionados y comprometidos con el juego. Athena como diosa de la sabiduría guardó la descripción del juego, aunque no podía decir para qué la necesitaría en un futuro. 3 horas después, y su libro sin tocar, Naruto se encontró apoyado en sus codos mientras los miraba. Artemisa. No creo que el juego sea tan entretenido para quedarte mirando cómo lo juegan durante 3 horas, dijo con una mirada escéptica en su rostro. Estia. No lo sé, tal vez lo sea, dijo a su sobrina, quien solo volvió a mirar a la pantalla. Estia de un momento a otro notó que los 3 pequeños ya no se encontraban en sus asientos, sino que ahora estaban sentados los 3 juntos en una esquina de la sala. Estia. Tengo que ponerles más atención, me distraje demasiado con la historia, pensó con un suspiro. A medida que avanzan hacia el norte durante otras 2 horas a través de la hierba en constante cambio, comienzan a notar que el color de la hierba comienza a cambiar y a cambiar cuanto más al norte van, describió Apolo, mirando al otro lado de la habitación con los dedos atados frente a él, a partir del verde intenso que todos conocíamos, cambia a un color granate y violáceo. Artemisa. Vaya. Apolo, eres bueno para algo, dijo mirando a su gemelo, quien parecía ofendido. Apolo. Soy bueno para muchas cosas, Sis, dijo aún ofendido. Artemisa. ¿Cómo cuáles? Además de tus dominios, cuestionó con una ceja alzada la cazadora, mirando fijamente a su hermano, quien no respondió. Apolo trató de encontrar una respuesta a la pregunta de su hermana. Apolo. Soy bueno en los juegos. Contestó Apolo luego de unos segundos de silencio. Artemisa miró con duda a su hermano, pero no le dijo nada, prefiriendo continuar con la lectura, viendo que Hermes quería unirse a la conversación. Artemisa. Kusina, ¿puedes continuar con la lectura, por favor?, pidió amablemente, desviando la mirada de Apolo. Kusina asintió después de haber terminado de contar las páginas que le quedaban por leer para que termine el capítulo. ¡Wow! ¿Qué pasa con este campo? Hermes chilló, fingiendo sorpresa mientras miraba alrededor de la habitación, es como un gran caleidoscopio. Me gustaría sacar a Henry de mi brazalete, agregó Eve y le dio unos golpecitos en la muñeca. Asintiendo, Apolo hizo un silbido y comenzó a describir la aparición del lobo mascota de Eve. Henry aparece en el campo y comienza a olfatear. Nariz al suelo, todos miran mientras Henry se acerca a un pequeño parche de margaritas y comienza a rodar las flores con su cuerpo. Agua, a Henry le gustan todas las flores. Eve levantó la mano y fingió palmear a una criatura que no estaba allí. La única que no parecía divertida fuera del grupo fue Despoina, que se lanzó hacia adelante en su asiento, con los brazos abiertos. Una mirada frenética como en su rostro, su corona de espinas amenazando con caerse de su cabeza. No hagas eso. Harás enojar al campo. Fingió ponerse frente al lobo ficticio, con los brazos enloquecidos, estará enojado durante semanas. Podría intentar hacernos daño. Athena. Eso no tiene sentido alguno, pensó con los ojos en blanco, mientras que por fuera aún tenía su expresión tranquila. Tritón y Hermes parecían confundidos y divertidos, mientras que Eve miraba a su prima con el ceño fruncido. Fingió abrazar a su lobo ficticio mientras decía, Ana. No le grites a mi lobo. Zeus. ¿Un lobo? Se preguntó a sí mismo el rey de los cielos, pues había pensado que su hija tendría un águila como mascota, aun si esa mascota era imaginaria. Por otro lado, pensó que su hija tendría un pavo real como mascota imaginaria. Estaba tratando de protegerlo. Luego, Apolo comienza a describir a Henry el lobo rodando por la hierba de nuevo, y todos observan cómo la expresión de Despoina se relajó y miró a Apolo, ¿parece enojado? No, todo está bien. El campo continúa con normalidad. Oh.
Se quedó en silencio por un momento, todos miraban a la diosa rubia y esperaban su respuesta. No tuvieron que esperar mucho antes de que el rostro de Despoina se convirtiera en una máscara de furia, mientras sus pies pateaban repetidamente el suelo. Chupa la hierba. En el momento en que dices que la hierba pasa de un granate violáceo a un rojo intenso. Hermes dejó caer la cabeza entre sus manos, mientras que Despoina parecía un pez fuera del agua. ¡Oh Dios! ¿Qué hiciste? Hermes. Como narrador te podrías ganar la vida, dijo mirando a Apolo. Apolo sonrió ante el comentario de su hermano, él sabía que narraba bastante bien, pero escucharlo de la boca de alguien fue bueno. No lo sé. Dijiste que todo estaba bien. Ella acusó a Apolo, señalándolo con expresión molesta. Dije que estaba bien que un lobo rodara sobre la hierba. No dije que estaba bien insultar de plano al campo. Apolo razonó con: a medida que todos ustedes comienzan a seguir adelante, descubren que la hierba se vuelve más densa a medida que avanzan y comienza a engancharse en los tobillos. Están a punto de caerse unas cuantas veces, pero logran agarrarse a sí mismos. Tienes la clara sensación de que el campo quiere que te vayas. Tritón suspiró, mirando a su media hermana con una expresión cansada. Pusiste un campo en nuestra contra. Buen trabajo. Se volvió hacia Apolo. ¿Tenemos que luchar? Eso depende de usted. Podría incendiar el campo. Creo que tengo un cofre de aceite en mi bolsa de tenencia. Desde el otro lado de la habitación, Naruto miraba fascinado. Era absurdo y, sin embargo, estaba sucediendo frente a él. Dionisio. He de admitir que el juego es simplemente absurdo, pero verlo es entretenido, dijo tomando una copa de vino que materializó hace unos minutos. Los demás en silencio estuvieron de acuerdo con el borracho, todos menos Apolo y Hermes, a quienes sí se les hacía divertido el juego. ¡No! No hagas eso. Eve miró a Apolo, salto sobre Tirog y cubro su rostro con mis manos, evitando que saque el ataúd. Tritón agitó sus brazos alrededor. Ah. Quítate de encima, lamentable excusa de clérigo. Poseidón miró a la pantalla como si estuviese viendo cómo se comen a un pez. Siendo el único silencioso, cuando Despoina comenzó a hacer un baile extraño para tratar de calmar el campo, Hermes dejó escapar un suspiro y llamó la atención de Apolo. Voy a intentar razonar con el campo. Tomó un sorbo de agua y se aclaró la garganta. Precioso campo. Me disculpo por la rudeza de mis compatriotas. Seremos amables mientras recorremos nuestro camino a través de ti. Dejaremos la menor huella en tu magnificencia como podamos. Y disfruta del esplendor de tus colores siempre cambiantes. Eres majestuoso. Eres azotado por el viento. Eres todo lo que podría esperar en un campo de tu resplandor. Fue un placer poner un pie en tu suelo, y gracias por tomar tal buen cuidado de nosotros. Apoyo trató de contener la risa, al igual que Naruto, antes de preguntar: Ralph. Por favor, haz una prueba de persuasión contra la hierba, mientras agregas el tinte de inspiración de 10. Lo haré. Prepárate para agradecerme por salvarlos a todos de nuevo. Hermes tomó uno de los tintes y lo hizo rodar sobre la mesa. Reflexionó sobre ello por un momento antes de volver a mirar a Apolo. 12. Tu parlay con el campo no tuvo éxito. Mierda. Sacaste un 2. Eve preguntó, mirando sus dados. Oye. Todos tenemos malos rollos de vez en cuando. Ahora salgamos de este campo antes de que nos cabremos más de lo que tenemos. Creo que necesito un poco de pastel, murmuró Despoina y le indicó a Naruto que se acercara. ¿Podría traerme unas barras de limón, por favor? Poco tiempo después, y un par de platos vacíos extra, Naruto una vez más se encontró mirando con curiosidad a los 5. Si alguien pasaba por Foxden en este momento, solo podía imaginar cuál sería su reacción después de escuchar los gritos exagerados del Hijo del Mar. El grupo de 4 logró atravesar con éxito el campo, sin enojar aún más la pradera de colores del arco iris, y se encontraron viajando a través de un camino estrecho que conducía hacia la montaña. Sin embargo, antes de que pudieran llegar muy lejos, Apolo describió a un golem hecho de piedra bloqueando su camino y negándose a permitirles el paso. Eve, siendo el bromista del grupo, decidió usar una técnica llamada Polymorph y convirtió al golem en algo completamente diferente. ¿Alguien podría quitarme esta cosa, por favor? Tritón gritó, sosteniendo un escudo de plástico mientras pretendía ser derribado por una criatura invisible. ¿De quién era el plan para polimorfizar al golem en una ardilla gigante? Sabes que no me gustan las ardillas. Lo tienen por mí. Hizo un montón de ruidos sin sentido, que pronto fueron seguidos por: deja de estar ahí y ayúdame.
La mirada de Poseidón, que antes había desaparecido, volvió aún sin acostumbrarse al comportamiento de su hijo en la pantalla, aún si sabía que era una actuación. Los que conocían el comportamiento del hijo de Poseidón compartían la misma mirada que Poseidón. Hermes miró fijamente a su media hermana, ya que Eve fue quien lanzó polimorfismo al golem. ¿Por qué lo convertiste en una ardilla? Sabías cuál iba a ser el resultado. Esta es la cuarta vez que sucede en esta campaña. Y se vuelve más divertido cada vez que sucede, respondió Eve, tratando de no reírse de los balbuceos sin sentido provenientes de Tritón. Uno pensaría que estaba luchando contra Roatoask. Despoina agregó, enfocándose en parte en la escena frente a ella, mientras felizmente nominaba en una barra de limón. Una ardilla de ese tamaño se volvería problemática. No sé cómo Frey y los demás lidian con una criatura tan molesta, agregó Apolo, mirando a su primo divertido. Siempre era bueno ver a su primo serio del mar meterse en los juegos de rol y actuar como alguien en el polo opuesto. Sé que Artie había estado medio tentado de casarlo en algunas ocasiones. Poseidón. Y vaya que se mete en esos juegos, murmuró el dios concordando con el libro. Hasta hoy no sabía esa faceta de su hijo más serio. Hades, quien escuchó a su hermano, asintió de acuerdo con él. Nunca había visto a Tritón actuar de esa manera, aun si solo se trataba de un juego. Parpadeó al darse cuenta que Naruto ya no estaba con él. Mirando por la habitación, lo encontró en una esquina de la habitación. No solo eso, sino que también estaban Perky y Thalía con él. Hades. ¿Cuándo llegaron ahí? Pensó mirando a los niños, a quienes se les notaba que estaban a punto de caer dormidos. Muere, muere, muere. El dios del mar giró el escudo como un murciélago. Ayúdame. ¿Alguien es lo suficientemente valiente como para saltar y ayudar a tu pobre bárbaro? Preguntó Apolo, sentado allí divertido mientras su primo era superado por una ardilla gigante. De lo contrario, esto podría llevar un tiempo. Lena. Hermes y Despoina dijeron, mirando a Eve, quien parecía estar disfrutando inmensamente de la vista. Sus hombros temblaban hacia arriba y hacia abajo con los gritos y gritos de Tritons haciéndole cosquillas en el hueso de la risa. ¿Tenías que hacerlo tan grande? Fue divertido. Eve se encogió de hombros, pero sintió los ojos de todos los demás clavados en ella. Oh, bien. Lo convertiré en algo más pequeño. Agitó una mano en el aire. Utilizo polimorfo de nuevo. ¿En qué lo conviertes? La diosa de la juventud se encogió de hombros. Ni idea. ¿Qué tal un caracol? Una de las cazadoras asintió ante la idea de convertir a la ardilla gigante en un caracol. Esta cazadora se llamaba Elizabeth y era una hija de Hermes. Él asintió con la cabeza. Con un movimiento de su mano, Lena usa polimorfo una vez más y alteró la forma de la ardilla. Todos ustedes miran cómo el cuerpo de la criatura peluda se estremece por un momento, antes de que se encoja de tamaño y tome un nuevo forma. Lo que queda en su lugar es un caracol ordinario, uno que inmediatamente comienza a moverse lentamente hacia Tirog. El dios Sol, descrito como Tritón, dejó escapar un suspiro de alivio, antes de mirar a Eve. ¿Están todos felices ahora? Eve preguntó en su personaje, antes de volverse hacia Tritón. Vamos, bebé grande. Vamos. Tenemos un dragón que matar en la cima de esa montaña. Esa cosa permanecerá en esa forma durante 1 hora, así que vámonos. Desde aquí y conservar nuestras fuerzas. Mi arma está ardiendo para una acción real. Aquí está tu café. Ofreció Naruto, bajando una taza de bondad recién hecha al lado de Tritón. Agregué un chorrito de coco allí como lo pediste, y no agregué azúcar. Gracias, respondió Tritón, tomándolo con entusiasmo en sus manos y tomando pequeños sorbos, tratando de evitar quemar su lengua. El zumbido de contenido fue bajo y dio una serie de asentimientos. Puedo ver por qué este lugar es tan popular. Estoy empezando a preguntarme si debería contarle a mi madre sobre este lugar. Ella ha estado buscando más razones para frecuentar Nueva York, y si supiera que este lugar existe, pasaría por cada visita. Poseidón miró esta parte de la historia con interés. Tal vez pronto aparecería en la historia junto a su esposa. En ese caso, tendré que estar pendiente de ella. Si quieres, puedes llevarte un menú para mostrárselo. Todavía estoy tratando de entender todo el asunto del sitio web. Era una idea que le había ofrecido Hestia. Le gustó la idea de poner un sitio web para Foxden para que la gente pudiera ver el menú sin tener que entrar. Además, le daría a la gente una forma de reservar el lugar para eventos y similares. No era la gente más conocedora de la tecnología en ese sentido. Atena, ¿qué es un sitio web? Preguntó la diosa con curiosidad. La pantalla parpadeó unos momentos para después ser cambiada por una color gris con letras bastante grandes, color negras que iban apareciendo para formar un texto.
Un sitio web es básicamente un espacio digital en Internet que contiene información que todo el mundo puede obtener. Apareció en la pantalla. Athena asintió con la cabeza conforme con la información que se les dio por medio de la pantalla, la cual estaba cambiando para volver a la imagen que se había quedado. Los demás solo asintieron con la cabeza hacia Kusina para que siguiera leyendo. Podría. Gracias por la oferta. No lo menciones. Dando vueltas alrededor de la mesa para recoger algunos platos vacíos, escuchó mientras Eve juntaba sus manos con fuerza mientras agitaba los dados en sus palmas. No estaba seguro al 100% de lo que estaba pasando, ya que había estado yendo y viniendo entre la cocina y el grupo. Todos en la mesa de repente sintieron la necesidad de una pila de panqueques cada uno, encabezados por Apolo, mientras él describía la batalla en la que estaban atrapados con un dragón que podía respirar hielo. Si lo tenía correcto, entonces Eve estaba a punto de hacer un papel que podría hacer o deshacer a su grupo. El personaje de Despoina tenía poca salud después de haber sido derribado una vez, mientras que Hermes estaba escondido detrás de una roca, tratando de mantenerse alejado del aliento helado del dragón. Tritón había rodado momentos antes y había infligido 20 puntos de daño antes de que Eve comenzara su turno. Vamos, dados de la suerte, no me falles ahora. Susurró la diosa de la juventud, murmurando algo entre dientes. Era, dados de la suerte. Curiosa, la diosa preguntó al aire, más para ella misma que para el resto de la sala, pero aún así la escucharon. ¿Dados de la suerte? Naruto susurró, pero Tritón lo rechazó. Ella puede ser así de supersticiosa. Recuerda, no puedes rezarle a Tiche. Eso es hacer trampa. Apolo agregó, mirándola. La diosa de la juventud había realizado ese pequeño truco en el pasado, lo que provocó que Apolo tuviera que prohibir la actividad. Hera y Zeus parpadearon ante lo que había hecho su hija en el libro. Hera. ¿Por qué le rezaría a una diosa solo para ganar un juego? Preguntó con una mirada escéptica en su rostro. Zeus se encogió de hombros sin respuesta con la cual responder la pregunta de su esposa. Zeus. No sé, querida, dijo haciendo una señal para que Kusina siguiera leyendo. No lo haré. Sacudiendo los dados por última vez, Eve los hizo rodar sobre la mesa y se inclinó. 18. Ella comenzó a repasar sus notas, agrega 5 extra. Eso hace que sean 23. 23 puntos de daño. Apolo silbó. Todos esperaron con la respiración contenida mientras Apolo repasaba sus notas, haciendo algunos pequeños cálculos en su cabeza, antes de volver a mirar a Eve. Nada mal. ¿Cómo quieres hacer esto? Gritos de júbilo surgieron alrededor de la mesa, aunque ninguno fue tan fuerte como el de Eve, quien golpeó el aire y pateó sus pies como una colegiala feliz. Si el shinobi rubio tenía que adivinar, eso significaba que el grupo había ganado la batalla y Eve tenía que decidir cómo matar al dragón. Al dragón le quedaban exactamente 23 puntos de vida. Buen trabajo. Apolo comentó. ¿Y? Frotándose las manos, la niña normalmente despreocupada de Zeus y Hera se frotó las manos juntas de una manera diabólica, realmente cediendo a sus personajes tendencias sedientas de sangre. Quiero que sea algo así como esto. Quiero correr al dragón y trepar por su espalda, usando las púas de su cuerpo como ganchos de escalada. Cuando me acerque lo suficiente a la cabeza, blandiré mi espada y la clavaré a través de su ojo azul helado. Ella sonrió con saña. Hermes se inclinó lejos de ella, preocupado por sus manos ociosas. Mi mirada era a alguien a quien tomar con la guardia baja, pero no me detendré allí. Con cada gramo de fuerza que tengo, lo tiro al suelo, la espada todavía atada a través del ojo. Con la cabeza apoyada en el suelo, la saco y la perforo justo entre los ojos. Me arrodillo y observo cómo la luz se oscurece en sus ojos. Hera miró a Zeus y Zeus miró a Hera, ambos desconcertados y sin palabras ante lo que había dicho su hija. Sabían que solo interpretaba a su personaje, pero aún así fue sorprendente. El resto de la sala tenía la boca abierta. Hades consideró por un breve momento hacer que Eve le ayude con las torturas en el inframundo, pero lo descartó rápidamente sabiendo que Zeus nunca permitiría aquello. Alrededor de la mesa, todos simplemente la miraban, aunque ninguno parecía tan desconcertado como Naruto. De acuerdo, ella solo estaba interpretando a un personaje, pero él nunca esperó escuchar algo tan brutal escapar de los labios de una diosa, que era conocida por ser una de las más amables que había. Todo lo que Eve pudo hacer fue darles a todos una pequeña sonrisa dulce, mientras todos escuchaban sin entusiasmo a Apolo describirles la escena. Dejando escapar un bostezo, Naruto se apoyó contra el mostrador. Al mirar el reloj, pudo ver que las manecillas se acercaban a las 8 p.m. Como le mencionó a Apolo el otro día, ese era el punto de corte para la noche.
A pesar de lo divertido que fue el día, estaba ansioso por regresar a casa y poner los pies en alto. Cuando el dios del sol terminó su descripción y se volvió en su dirección, el shinobi rubio dio un rápido movimiento al reloj de la pared, que su compañero rubio entendió rápidamente. Observó cómo Apolo lentamente comenzaba a poner fin a su juego. Más tarde esa noche. Estoy en casa, dijo Naruto, cerrando la puerta de su casa y quitándose los zapatos. El olor a cena y repostería flotaba en el aire, lo suficiente como para hacerle cosquillas en la nariz con un delicioso aroma. Poco después de caminar, el sonido de unos pies pequeños llegó a sus oídos y se encontró sonriendo cuando Thalía apareció desde la sala de estar, con la cabeza asomando por detrás del arco. La hija de Zeus estaba vestida para la cama y su cabello estaba húmedo en algunos lugares, lo que indica que Hestia ya le había dado a su sobrina su baño nocturno. Zeus dio una pequeña sonrisa hasta que se percató que su hija ya no estaba con él, como lo había hecho Kusina. Hestia ya antes, buscó con su mirada a su hija encontrándola dormida a la esquina de la sala, junto a ella estaban los ya mencionados Perky y Naruto. Señor Naruto. La chica corrió por el pasillo, y el shinobi rubio se encontró agarrándola y levantándola con un brazo. ¿No está destinado a ser tu hora de dormir? ¿Qué estás haciendo todavía despierta? Preguntó, sonriéndole. Pensé que ya te encontraría dormida, o le torciste el brazo a tu tía y la convenciste de que te dejara estar despierta hasta más tarde. Todo lo que obtuvo fue una risita en respuesta, haciéndolo reír ante su reacción. Con ese comentario, el rostro de Hestia apareció desde la sala de estar, y siguió a su sobrina para saludarlo. Ella quería estar aquí para cuando llegaste a casa. Hicimos un pastel de manzana juntos hoy, y quiere verte comer. Ella trabajó muy duro para hacérselo. Acarició el cabello de Thalía. Lo hicimos desde cero, ¿no? ¿Sí? Hestia tenía una sonrisa cálida en su rostro al ver la escena que se mostró en la pantalla. Zeus también sonrió y el resto de la sala también, aunque era disimuladamente. ¿Sabías? Sonrió, haciendo rebotar a Thalía en el aire mientras la niña asintió con la cabeza. Bueno, ¿no es tan dulce? Él besó la parte superior de su cabeza y la vio sonreírle. ¿Fue divertido? Muchas. La tía me enseñó a cortar manzanas. La sonrisa de Hestia creció. Bueno, no hagamos esperar ese pastel. ¿Recuerdas dónde están los tazones? Thalía captó el mensaje y rápidamente se dejó caer al suelo con un ruido sordo y se lanzó hacia la cocina. Parece que ustedes dos se divirtieron hoy. Ella ciertamente mantiene las cosas animadas, y no puedo negar que no es un placer estar cerca de ella. Hestia respondió, apoyada contra la pared con los brazos cruzados. Más importante aún, ¿cómo estuvo tu día con mis sobrinos y sobrinas? Suspiró, pasó junto a ella y caminó hacia la cocina donde Thalía lo estaba esperando. Tu familia es tan rara, Hestia. Hestia se rió, alejándose de la pared y pasando su brazo por el de él. Te he estado diciendo eso durante años. Ahora sabes con lo que he estado lidiando durante más de 5 milenios. Kusina. Termine te bané. ¿Quién lee? Fin del capítulo.